Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar con ustedes y vamos a tener un tiempo en que vamos a compartir un tema que hemos llamado la reingeniería de Dios. Espero que para ustedes este mensaje sea de bendición. Antes de empezar, yo quisiera que hagamos una oración. Padre Dios, en el nombre de Jesús, esta tarde queremos darte gracias por tu gran amor, por tu presencia en nuestras vidas, porque tú eres el que tiene el control de todas las cosas y nos permite, Señor, compartir tu palabra. Señor, que esta palabra venga de tu espíritu en el nombre de Jesús. Lo que estamos viendo normalmente en nuestros países o vemos en otros países diferentes al nuestro, o inclusive lo que sucede cerca de nosotros, la amenaza de todo lo que hablan de la quiebra económica, el desempleo, la escasez alimentaria, el aumento en el consumo de las drogas y el alcohol, la depresión, la violencia familiar en medio de una cuarentena. Mientras que eso se está dando, también la degeneración del ser humano, en lugar de crecer, se va incrementando día con día y con menos temor a Dios. Para colmo de males, tenemos las iglesias hoy cerradas. Y tanto políticos como científicos, economistas, nos dan noticias oscuras. A todo esto se suma que posiblemente otros desastres naturales normales de que pasan durante todos los años, como terremotos, inundaciones, huracanes, incendios, etcétera, eso no va a parar. A pesar de que estamos en esta pandemia, no va a parar. Entonces podría incrementar las calamidades en el mundo. También nos están llegando noticias constantes del arribo de animales silvestres inofensivos a las ciudades, con el temor de algunos especialistas que piensan que detrás de estos podrían venir unos menos inofensivos. Entonces, cuando escuchamos todo esto y lo vemos, nos parece que estamos viviendo una película apocalíptica de esas de ciencia ficción. Pero desgraciadamente es una realidad que vivimos. Y pareciera esto como semejarse a una narración de Apocalipsis 6, 7, 8, con la apertura del cuarto sello. Mientras tanto, muchos todavía están dormidos pensando que tal vez en 1 o 2 meses todo va a volver a la normalidad, cuando sabemos claramente que esto es un asunto que según los especialistas tomará unos años para recuperarse y la verdad no es que nos vamos a liberar de este virus que anda por ahí porque ya hay 2 cepas, ¿verdad? Una es más brava que la otra. Así que la vacuna se complica y por eso ahora el enfoque de los científicos está en el tratamiento y no en la vacuna. Junto a la expectación normal que tienen todos los seres humanos en el planeta, está la desinformación. Y la desinformación juega en 2 extremos. Por un lado, los que suavizan con palabras positivas lo que realmente está ocurriendo, y diciéndole a la gente que no se preocupe y hacen que la gente salga de las casas y que vaya a las playas, etc. Y por otro lado están los conspiradores, el otro extremo, es un grupo de extremistas que lo que están añorando es que venga la anarquía. Y en medio de todo ese asunto, vemos un grupo de profetas evangélicos tipo Nostradamus, enfocando a la iglesia en aspectos que solo Dios conoce, en lugar de estarles predicando el verdadero arrepentimiento y hacerle ver a la iglesia que este momento se ha convertido
no en la solución, sino que la iglesia se ha convertido en parte del problema. Este cuadro tan negativo que yo estoy mencionando hoy no es algo mío, no es algo que estoy inventando, que estoy sacando. Es esto que estamos hablando, es lo que usted y yo estamos cansados de ver día con día en redes sociales, en medios de comunicación, en las conversaciones. Es la comida de todos los días. Por eso empecé hablando de lo que estamos viendo, de cómo nuestra mente de alguna manera se está dejando envolver en todo esto. Mi pregunta es si deberíamos seguir por ese camino o deberíamos cambiar ya nuestro enfoque a la hora de ver esta situación. ¿Qué es mejor? ¿Saber lo que viene y no estar preparado o estar preparado para lo que venga, no importa lo que sea? Yo personalmente prefiero estar en el segundo grupo. La verdad, no es tan importante lo que vaya a suceder y el orden de acontecimientos. No importa la interpretación que yo tenga de la Biblia. No estoy diciendo que no estudiemos las profecías. Lo que estoy diciendo es que lo que está escrito y que habló Jesucristo y diciendo mis palabras no pasarán nunca. Lo que está escrito en Apocalipsis, que dice que el que quite un pedacito de esa profecía, Dios lo borrará del libro de la vida. Yo lo que estoy diciendo es que eso se va a cumplir, queramos o no. Todo lo que está escrito se va a cumplir de la manera en que Dios quiere. Él no nos llama a ser adivinos de la profecía, a ser Nostradamus de la profecía. El Señor lo que nos dijo es que observáramos. Y observando, la profecía iba a ser develada en forma natural por el Espíritu Santo, porque dice el profeta Daniel, los entendidos simplemente van a entender. El asunto es estar preparado, entender qué es lo que Dios quiere. Entonces, ¿para qué gastar tanta energía en lo que todavía no ha pasado? ¿Acaso no es mejor enfocarnos en lo que está pasando y tratar de entender lo que Dios está haciendo? Porque hay personas que creen que no es Dios, dicen que es el diablo. Yo le voy a decir una cosa. Puede ser que Dios haya permitido a Satanás hacer cosas, pero Satanás no tiene la autoridad de parar el mundo en un minuto. Satanás no tiene el poder de postrar a todos los gobernantes de la tierra, ni tiene el poder para cerrar todos sus atrios, sino que esto lo hizo Dios, paró el mundo a tiempo, incluyendo a la iglesia. Ahora, nosotros tenemos que pensar como iglesia qué es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Porque el mundo, apenas pase todo esto, apenas se acabe esto, todos van a correr como perros hambrientos al consumismo, a la idolatría, al desenfreno. Lo que yo quisiera es que hoy nos enfoquemos en lo que Dios está haciendo en este tiempo con la iglesia. Usted no puede tener dudas de que Dios es el que está moviéndose en todo esto. Dios ha detenido el mundo entero con toda su vanidad, con todo su desenfreno. Y desgraciadamente por la actitud del ser humano, su ira no se ha detenido y tiene toda la razón de lo que está haciendo. Y yo le voy a decir que inclusive si hay algún gobernante que no se postre hoy en día, Dios va a tratar duramente y Dios va a cortar gobernantes. Así que la pregunta que tenemos que hacernos hoy, pero
¿Qué de la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de todo esto? Y es la razón también por la que yo puse a este mensaje la reingeniería de la iglesia, la reingeniería de Dios. Así que voy a compartir una pequeña presentación contigo, así que voy a quitar mi... decía que Jesús viene por una iglesia intachable, santa y sin mancha, y por esto es que necesita hacer una reingeniería mediante la prueba. Es una prueba de fuego. Esa prueba lo que permite es quemar la paja, la hojarasca, a fin de que quede el oro y las piedras preciosas. Tal vez, como decía la iglesia que tenía el año pasado, Dios no podía cumplir con los requisitos que Él necesita para ser veraz, porque Él dice, yo vengo por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Le ha dado tiempo a los pastores. Nos ha dado, y me incluyo, nos ha dado tiempo a todos los pastores para prepararle esa iglesia. Pero tanto la gente como los pastores han sido negligentes. Así que Dios toma la decisión de hacerlo Él mismo. Y con todo respeto, pero quiero decirle que la verdadera razón es que la iglesia de este siglo ha sido una iglesia farsante, dando reportes a Dios que son falsos, y Dios sabe, Dios no puede ser engañado. Hablan de crecimiento cuando la verdad es que en los últimos 40 años la iglesia no ha crecido. Las estadísticas dicen que aún con todos los recursos económicos, tecnológicos e intelectuales, la iglesia de este siglo solo crece un 10% al año, y ese es el crecimiento biológico de la mayoría de los países. Por tanto, no crece. Lo que sucede es que la gente anda deambulando, buscando experiencias religiosas de iglesia en iglesia, y no una comunión de sometimiento a Dios. Mientras que la iglesia del primer siglo tenía un crecimiento de un 400% al año, sin ningún recurso, sin edificios, en medio de la persecución. Yo me estoy preguntando, ¿será que Dios está planeando la misma medicina para la iglesia actual? Porque si funcionó con la primera iglesia, ¿por qué no podría funcionar con nosotros? Pero la verdad, yo no quiero hacer conjeturas, sino entrar en un tema que sí es una ley, que esto se ha comprobado, esta ley se ha comprobado a nivel micro y se ha llevado a niveles macro. Y el efecto siempre es el mismo. Me refiero a la diferencia entre lo que es un cambio y una transformación. Dios siempre ha procurado nuestra transformación. La transformación es un proceso sano para aquellos que le permiten a Dios transformarlos. Porque una transformación es un cambio grande, pero no drástico, sino que se va dando a través de muchos cambios en el tiempo, hasta que el efecto de todos esos cambios, algunos perceptibles y otros imperceptibles, generan una transformación. Es igual que cuando ocurre un terremoto. A veces pronostican un terremoto muy grande, de 9, 10 grados. Sería un terremoto devastador. Pero si la tierra se empieza a mover poco a poco y la tierra empieza a liberar energía, entonces van a haber temblores fuertecitos que se sienten y algunos imperceptibles, pero al final no necesitamos un terremoto gigantesco. Lo mismo pasa con esto. Si nosotros dejamos que Dios vaya haciendo su proceso, si la iglesia dejara que Dios vaya haciendo su proceso, entonces no habría necesidad de un gran terremoto. El problema es que cuando no hay condiciones para el proceso, la energía de la necesidad del cambio se va acumulando y acumulando. Y lo que sucede
es que al final viene un cambio radical, violento e inesperado, y que no es nada sano, pero que es necesario para poder producir el resultado que se quiere. ¿Qué pasa con ese tipo de cambio? Ahí tenemos lo que la iglesia tenía, el mundo inclusive. Había control. Estaba en un estado de confort. Vamos a analizarlo primero a nivel micro. ¿Qué pasa con una persona? Cuando una persona está bajo control de su vida, está en su estado de confort, se siente bien. ¿Y qué es lo que pasa en su vida? De un momento a otro, alguna situación específica provoca una crisis. La crisis es como un cuarto. Tiene una puerta que abre solo para un lado y cuando la persona entra en el cuarto de la crisis, se cierra la puerta y queda encerrada en el cuarto de la crisis. Hay gente que pasa años dando vueltas dentro de una crisis. Hay otros que salen más rápido. Dentro de la crisis suceden dos cosas. Al otro lado hay una puerta que también abre solo para otro lado. Y la persona sabe que una vez que salga por esa puerta nunca volverá al estado anterior, porque toda crisis es un periodo, una etapa que nos hace pasar un cambio radical. O sea, lo que éramos antes de la crisis no vamos a ser los mismos después de la crisis. Es una regla. Ahora, ¿qué pasa dentro de la crisis? Dentro de la crisis comienza el caos. Todo se desordena. Es normal. El rompecabezas se desarma completamente, pero no podemos armar el mismo rompecabezas, sino que en medio del caos se tiene que dar una reordenación, una reingeniería de nuestra vida. ¿Para qué? Para entrar en un nuevo estado y podemos decir que tuvimos un cambio. La palabra cambio indica que lo postrero es diferente a lo primero, por lo que la persona, una vez que pasa por una crisis, como lo he dicho, sea cual sea, nunca volverá al estado anterior. Simplemente su vida cambió de manera definitiva. Ahora, no lo veamos del nivel micro de una persona. Veamos lo macro. No voy a hablar del mundo. Voy a hablar macro desde el punto de vista de la iglesia. Toda la colectividad de la iglesia salió de su estado de confort. No solo el mundo, toda la iglesia. La iglesia estaba en ese estado de confort y no estaba lista para el terremoto. Todo lo que la iglesia hacía, todo fue cortado de pronto. No tuvieron tiempo prácticamente de reaccionar. Ninguna iglesia local, ninguna iglesia mundial, nada, nadie tuvo tiempo de reaccionar. La iglesia entró en crisis, que es la parte donde se encuentra ahora. Y en medio de la crisis, lo que ha hecho la iglesia es entrar en negación, la mayoría. Y entonces, uno lo ve en las redes sociales, todo el mundo está buscando toda clase de argumentos bíblicos para decir, a nosotros no nos va a pasar, Dios no nos va a hacer esto a nosotros. Sin embargo, la negación no elimina la realidad, ni las consecuencias lógicas de lo que ya está pasando. Porque aunque nosotros no somos del mundo, dice Jesús, vivimos los efectos del juicio de Dios en el mundo. Los estamos viviendo. Lo aceptemos o no, la iglesia entró en una crisis que está fuera de su control. Al igual que el mundo, nadie puede controlar lo que está pasando, pues la iglesia tampoco. Todo está fuera de control. El siguiente paso a la crisis es el caos. El mundo entrará en caos, pero la iglesia tendrá otro tipo de caos. El caos es normal, lo acabamos de ver, es normal, es producto de la crisis.
Cuando hay una crisis, hay caos, porque es necesario que todas las cosas se reacomoden y funcione mejor que como antes lo hacía. Y posteriormente a esto viene el cambio. Y por supuesto, el aprendizaje y la adaptación a una nueva realidad. Y para ahí es donde voy. Antes de la crisis y después de la crisis. Sinceramente, creo que muchos de los ministros que hoy pertenecemos a la generación anterior nos va a costar mucho el después de la crisis. Mientras que los que nacen en el cambio lo van a aceptar y lo van a desarrollar porque no vivieron lo anterior. Y esto es una regla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a algunos de nosotros nos va a costar porque queremos vivir en el estilo que vivíamos antes. Nos estamos negando a un cambio que viene definitivamente para la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Veamos ahora qué pasa antes y después del cambio. Y voy a utilizar un tema que hablé el domingo pasado, acerca de cuando Jeremías profetiza. Y dice, yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles el futuro que esperan. Los líderes de esa época odiaron al profeta, porque mientras les hablaba eso, ellos estaban siendo llevados cautivos a una cuarentena, no de 40 días. Estaban siendo llevados cautivos por 70 años. Y estos líderes viejos sabían que no volverían nunca a ver Jerusalén y toda su gloria. Murieron en el destierro. Eso es lo que le está costando a los líderes viejos, poder entender que el cambio que viene hay que tener un nuevo aprendizaje. Pero otros como Zorobabel, Esdras, Nehemías, no nacieron antes del cambio, nacieron después del cambio. Nunca conocieron Jerusalén y su gloria, no conocieron aquella etapa, sino que nacieron en el destierro. Sin embargo, eso no impidió que Dios los observara como verdaderos líderes en esa nueva etapa. Yo sé que usted y yo queremos que esto pase rápido. Soñamos ya con estarnos reuniendo en mayo, tal vez en junio, otra vez las iglesias reunidas, todos juntos. Qué bello. Hoy hubiéramos tenido Santa Cena en casi todas las iglesias y no pudimos. La mayoría de nosotros no lo vemos más allá de junio. Estamos seguros. Queremos que volvemos a reunir. Y posiblemente así será. Es nuestra esperanza que así sea. Sin embargo, tendremos que aprender nuevos protocolos para las reuniones. Y esto en forma permanente, porque este virus no se va a ir. Y no va a haber una vacuna fácil. Nuestras reuniones van a cambiar. Y no solo el virus, van a venir otras cosas. Ahora, la pregunta, ¿qué pasaría si se da el escenario que no queremos? El más negativo. ¿Qué tal si después del primer pico de la pandemia de este año, por lo menos en Estados Unidos lo están pronosticando los científicos, llega un segundo pico para el tiempo de otoño? Y si a eso le juntamos, como hemos dicho, todos los desastres naturales, los huracanes que vienen por el lado de la Florida, los terremotos que pueden haber en California u otras partes del mundo, en fin, los incendios, juntamos todo eso. Además, lo que están diciendo los economistas, una quiebra económica de las naciones, no una recesión, sino una depresión económica y posiblemente las revueltas generalizadas que ya estamos viendo en algunos países de Latinoamérica. Mi pregunta es, si Dios nos llevara por ese camino, ¿qué harías?
¿Te sientes preparado para continuar predicando el evangelio en ese medio? ¿Estás listo, estás lista para vivir una experiencia diferente de una iglesia más marginada, sin privilegios y tal vez en persecución? ¿Qué pasaría si esta crisis dura un año, o 2, o 3, o tal vez, para ser un poco más bíblico, 3 años y medio, hacer una cuarentena de meses, 40 meses? Y en medio de todo esto empiezan a suceder cambios políticos, económicos y religiosos en el mundo. Y ustedes saben de qué estoy hablando yo. ¿Cuál sería tu posición? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Yo solo estoy suponiendo, no estoy jugando aquí de interpretar profecías. Podría ser que en mayo estemos reunidos. Yo te estoy poniendo las dos posibilidades y no las estoy diciendo yo, sino los expertos. Entre los políticos y los científicos hay una lucha tremenda. Así que solo estoy suponiendo basado en una realidad bíblica de lo que está escrito y no podemos borrar. Podría ser que esté ocurriendo ahora, podría ser que no. Pero mejor dejemos de hablar de eso y volvamos otra vez a la hora. ¿Qué les parece? Vamos a volver a la hora. Estamos en cuarentena. ¿Qué término, ah? Ahora solo se habla de eso. Cuarentena viene de guardar 40 días. Y sinceramente yo no soy muy dado a los números bíblicos y todo eso que habla mucha gente, pero la verdad no puedo dejar de pensar en el número 40 que aparece más de 100 veces en la Biblia. 40 fueron los años de Israel en el desierto. 40 días y 40 noches llovió en la tierra provocado por un diluvio. Moisés pasó 40 días orando en el Sinaí. Los 12 espías duraron 40 días explorando la tierra prometida. Y Goliat desafió por 40 días a los israelitas. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de nacido y estuvo ayunando en el desierto 40 días y 40 noches enfrentando al diablo. Yo quiero contarte algo que pocas veces he contado. 4 años pasamos mi esposa y yo orando en Costa Rica y pensando en la posibilidad de irnos del país. Al final ella y yo comenzamos a orar por 40 días sin parar y Dios comenzó a hablarnos fuerte. Hasta que en un día, al llegar a los 40 días, Dios nos dijo, es hora. Salimos de Costa Rica, dejamos todo, regalamos la ropa, salimos sin pensarlo. Y por un año entero, nuestra vida se redujo a 4 maletas. Dios alivianó nuestro equipaje. Y nos dedicamos durante todo ese tiempo a vivir pequeños periodos en diferentes lugares como un judío errante hasta encontrar el lugar que Dios tenía para nosotros. Todo lo que nosotros sabíamos es que teníamos que estar en California, no en otro lugar. En ningún otro estado. Teníamos que venir a California. Nos habló de muchas maneras por diferentes personas de diferentes países y a nosotros directamente que íbamos a pasar por un desastre natural catastrófico. Así que nosotros pensábamos que era el famoso Big Bang, era lo lógico, California, un gran terremoto. Jamás pensamos que veníamos a este lugar para pasar por todo este proceso. Dios se mueve de extrañas maneras. Y yo quiero hablarte de otro personaje que estuvo en la cuarentena de Dios para la reingeniería de su vida. Entró en la cuarentena y salió siendo otro. Elías, un hombre poderoso en Dios, con un gran testimonio, realizó grandes milagros. Pero llegó un momento que la carga emocional fue tan grande que él se fundió.
dejó de funcionar correctamente. Quiero comparar a Elías con la iglesia. Creo que eso es lo que pasó con la iglesia. Llegó un momento en que la iglesia dejó de funcionar correctamente. La escritura dice literalmente en Primera de Reyes 19:3 que tuvo miedo y huyó. Y llegó a un punto de que no quería vivir y entró en una depresión. Se quedó dormido en el desierto. Así que un ángel le despertó y le pidió que comiera. Ahí habían unos panecillos, dice la escritura, con agua, y él se los comió, pero se volvió a dormir. Entonces el ángel le despertó otra vez y le ofreció otra comida, diciéndole, necesitas comer porque tienes un largo viaje por delante. Elías se levantó y comió lo que el ángel le dio y se fortaleció. Con esa fortaleza caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Yo creo que todos los creyentes necesitamos algún tipo de cuarentena y la iglesia ha entrado en una cuarentena para una reingeniería de Dios. Cuando Elías llegó a Horeb, se metió en la cueva, igual que como usted y yo estamos en la cueva en este momento. Elías se metió en la cueva porque la situación del pueblo de Dios era deplorable. Se sentía solo, como si solo él hubiera quedado. Yo no sé si en estos momentos, cuando usted está en la cueva, ahí en su casa, en esta cuarentena, y está en oración, a veces siente solo, sola. Hay mucho pastor que se siente solo. Le cerraron la iglesia y la gente anda corriendo en los supermercados, buscando trabajo, desesperados, están metidos, ya nadie se congrega. Y son muy pocos los que llaman al pastor. Pero hay muchos cristianos también que están ahí en su cuarentena y se sienten solos. Elías se sintió solo, como si solo él hubiera quedado. Pero el Señor le dijo, hay 7,000. Volvemos a los números, ¿verdad? El número de la plenitud. Hay 7,000 que están en la misma cueva contigo y ni uno solo se ha doblegado. La iglesia está en la cuarentena. Dios tiene como objetivo en esta cuarentena generar una crisis en la iglesia y posiblemente vamos a entrar en un caos. Pero Dios mismo, no un pastor, no un apóstol, nadie, ninguna organización humana. Dios mismo va a reorganizar su iglesia, va a reorganizar todas las cosas. Porque Dios requiere de una iglesia que funcione diferente en este tiempo. Porque Dios en este tiempo está trabajando hoy a nivel individual, con cada uno en cada casa, y pronto lo va a hacer a nivel colectivo con la iglesia, porque necesita una iglesia muy diferente a la de hace 6 meses para poder enfrentar el cambio que el mundo está teniendo. Pareciera que Dios va a pasar y va a probar a la iglesia por fuego. Y solo va a permanecer el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero la paja y la hojarasca se va a quemar en el fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque Dios necesita venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que ha sabido entender que la voz de Dios no está en el terremoto, no está en el huracán, no está en el fuego, que fue lo que Elías pudo discernir. No está en el caos es necesario, pero la voz de Dios no está en el caos, sino en el silbo apacible que viene después.
Y los que entendemos eso, estamos en la cueva esperando el silbo apacible, esperando las instrucciones de nuestro rey, porque yo soy ciudadano del reino de los cielos, usted es ciudadano, ciudadana del reino de los cielos, y yo estoy esperando sus instrucciones, no las instrucciones de un gobierno, las instrucciones de Dios. Y cuando Dios me dé la orden de qué es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. La ciudad donde yo estoy viviendo en este momento, no hay casos todavía. Y yo estoy guardado en la casa. No por miedo. Si en algún momento, cuando estén las casas llenas de enfermos y de muertos, Dios me dice que salga, yo voy a salir. Porque no estoy sujeto a nada más que las órdenes y las instrucciones que Él dé. No sabemos qué es lo que viene. Pero si tuviéramos que pasar por estos 3 años, ¿vas a estar encuevada 3 años? Yo no creo. Yo no creo. Va a llegar un momento en que Dios va a sacar una iglesia gloriosa, poderosa. No te embeleque, una iglesia poderosa. Pero para eso necesitamos comer de Él. Dios nos está despertando del sueño y nos está llamando a comer de Él y fortalecernos con ese alimento que Él nos da, porque a la iglesia le queda un largo camino por recorrer y no le va a servir el alimento que venía comiendo. Por eso se durmió. El ángel de Dios, nuestro Señor Jesucristo, está despertando a la iglesia en este momento para que coma un nuevo alimento, ese alimento de Dios que no lo pueden dar los hombres, que no tiene precio porque es gratuito, no se vende en las tiendas, tampoco en las iglesias. Pero ese alimento es el que te va a ayudar a soportar la prueba de esta cuarentena, sea 40 días o 40 meses. O para ser más bíblico, tal vez 42 meses. Pero al final, si comes ese alimento, vas a salir fortalecido. Yo quiero finalizar con un pasaje. Lucas, capítulo 4, 1, 2. Dice que una vez que Jesús fue bautizado, Jesús, lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que hablamos hace unos días en uno de los videos que estaba dando cuando hablamos de las 10 vírgenes, ¿verdad? Algunos entraron a esto llenos del Espíritu Santo y otros vacíos, no tenían la lámpara llena. Jesús entró al desierto, a la prueba, a enfrentar a Satanás lleno del Espíritu Santo. Dice, volvió del Jordán y fue llevado por ese mismo Espíritu al desierto por 40 días, una cuarentena. Y fue tentado por el diablo. Así entró. ¿Cómo estás entrando a esta cuarentena? ¿Cómo se preparó Jesús para la cuarentena? Ahora, el asunto es cómo salió Jesús de la cuarentena. Si Jesús no hubiera entrado lleno del Espíritu Santo a la cuarentena, hubiera fracasado. Porque Él estaba en una posición humana. Pero Jesús entró lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo salió? En el verso 14 dice, Jesús volvió en el poder. Entró lleno del Espíritu, pero volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y si la iglesia ahora se llena del Espíritu Santo y entra esta cuarentena y busca el alimento de Dios, cuando salga de la cuarentena va a salir en el poder de Dios y su fama no va a ser la fama de un hombre, la fama de la iglesia de Cristo se va a difundir por toda la tierra. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a orar. Y yo quiero compartirte un video que está mandando desde su cuevita y saludando a los hermanos, mi hija Gabriela. Y mientras oímos eso, yo quiero que medites en lo que hemos hablado. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, si hay alguna persona que está oyendo esto y no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día
para abrir su corazón y decirle, Señor, entra a mi vida, cambia mi vida, transfórmame. Yo quiero ser una persona diferente. Hoy puedes hacer esa oración. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie es como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz tú no negaste para darnos salvación. En tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie es como tú. Antes del amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanzas encontrarás, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos hoy por fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie es como tú. Padre Dios, te damos gracias esta tarde por tu gran amor. Porque tú, Señor, estás ocupado con tu iglesia en este momento. Porque tú no nos has abandonado. Porque tú tienes planes de bienestar y no de mal para nosotros. Porque tú, Señor, estás preparando una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga.
porque en este tiempo, Señor, que estamos en la cueva, no vamos a hacer caso al terremoto, no vamos a hacer caso al huracán y al fuego tempestuoso. Esperamos tu voz suave cuando tú nos llames y nos hagas salir, cuando salgamos en el poder del Espíritu para alcanzar las naciones antes de tu venida. Señor, estamos creyendo que tú nos has llamado. Nos sentimos honrados de ser la iglesia de este tiempo. Y queremos, Señor, honrarte a ti, Señor, con nuestra obediencia, con nuestra paciencia, con nuestra fe, con nuestra constancia. Y aunque el mundo se derribe, oh Dios, nosotros vamos a estar doblando rodillas ante ti, esperando el alimento que nos va a fortalecer para el camino que nos queda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús, donde quiera que estés. Creemos que Dios te va a alcanzar ahí en la cueva y Dios te va a bendecir, te va a restablecer por completo, va a diseñar una nueva persona y va a diseñar una nueva iglesia para el tiempo que viene. Estamos realmente con una expectación, pero no de miedo, con una expectación de gloria, de lo que Dios va a hacer con la iglesia. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo y trata de suscribirte al canal de YouTube para que te lleguen las noticias de todas las actividades que estamos haciendo entre semana y igualmente la de cada domingo. Que Dios te bendiga mucho. Les amamos a todos los hermanos de la iglesia, los extrañamos y les mandamos un gran abrazo en el nombre de Jesucristo.